El área de humanidades destaca a los siguientes estudiantes por el buen uso y manejo del idioma español. Mario Mendoza Zambrano es uno de los referentes literarios de nuestro país. Nació en Bogotá en 1964. Estudió Letras y Literatura en la Universidad Central. En la Universidad Javeriana obtuvo la maestría en Literatura Latinoamericana y amplió su formación realizando un posgrado en la Fundación Ortega y Gasset de Toledo, España. Fue profesor del Departamento de Literatura de la misma universidad en la que había estudiado. Ha impartido clases de literatura desde hace muchos años. Su primera novela fue La ciudad de los umbrales, publicada en 1992. Hoy, en la conmemoración del Día del Idioma, en la institución María Mercedes Carranza, jornada tarde, quisimos resaltar su labor e invitar a toda la comunidad educativa a seguir degustando cada una de sus obras, en las que tal vez descubramos
lo que él ha expresado insistentemente. Para mí, el otro lado del dolor estaban en el arte y la literatura. Muchas gracias. El último año ha sido muy difícil para Mario Mendoza. En plena cuarentena por la pandemia, su mamá falleció de tristeza por el aislamiento severo que se impuso en los hogares geriátricos. Él tuvo que buscar la forma de llevar el cuerpo a un municipio cercano a Bogotá para cremarlo. Mendoza, que es soltero y vive solo, estaba sobrellevando el duelo cuando sufrió un accidente. Una moto lo atropelló y quedó con medio cuerpo paralizado. Tuvo que valerse de una enfermera durante varios meses y ya está recuperándose por fin de los dolores del alma y del cuerpo. José Monsalve le sacó el diablo. Quién sabe si yo hubiera aguantado, ¿no? Posiblemente me hubiera desmoronado o no hubiera podido con la dificultad de esos años, porque un año después vino lo de Poseto y un amigo mío, un compañero de la universidad, entraría a sangre y fuego a un restaurante, mataría a lo largo de distintos puntos de la ciudad 29 personas. Entonces era la toma y la retoma del palacio, era también Armero, era Poseto, y luego vendría esa purga sobre la izquierda un año después, que fue terrible, que mataron a todos los candidatos a la presidencia de la República de izquierda, los asesinaron prácticamente a todos. Entonces fueron años muy duros, pero son en esos años donde se forma ese pequeño escritor, ese joven escritor que era en ciernes Mario Mendoza. Ridículo pensar eso. Él es Mario Mendoza, un escritor anormal en muchos sentidos. Están muy bien hechos. Mi literatura es una literatura de choque, es una literatura brutal, despiadada, rápida, directa. Pues yo soy seguidor de usted desde que soy adolescente. Mendoza es autor de culto entre el público joven que se dice es el más reacio a la lectura. En sus novelas la pandemia apareció años antes de que fuera realidad. Y todos sus libros se venden como si los regalaran. ¿Este es tuyo? Últimamente me contaron que en la cárcel distrital los libros están sin tinta. Desgastados por el tacto de los reclusos leyendo. Y eso me ha parecido increíble. Había unos escándalos de abortos. Luego dijeron que no, que había como una especie de secta satánica. Para entender el fenómeno Mario Mendoza hay que retroceder la película. Claro, esto sucedió hace, no sé, 10, 15 años. ¿Y en la historia del timbre sigue siendo Sí. igual de defectuoso? Sí, teníamos el mismo problema y era que el timbre no sonaba. Fuimos con él, 40 años después, a La Casona en el centro de Bogotá, donde vivió cuando tenía 18 años y soñaba con ser escritor. Para mí fue muy importante desclasarme, perder los privilegios de mi clase media ilustrada, salir con una maleta y empezar la aventura del escritor a la antigua. Entonces yo llegué a esta casa de la Candelaria con una maleta llena de libros, con mi máquina de escribir y lleno de ilusiones y de sueños y también de mucha ansiedad y preocupaciones porque no sabía si podía ser un escritor o no, no sabía si iba a ser capaz de hacer la obra o no. Uno entra en un libro y entra en la vida de otro. Mendoza dice que el amor por los libros es una fiebre y que solo quien la tiene puede contagiarla. A él se la aprendió su papá cuando era un niño a punto de morir. Yo sufro de una apendicitis cuando tengo aproximadamente 7 años. La apendicitis se complica en una peritonitis y la peritonitis se complica todavía más en una peritonitis gangrenosa. Eso es una enfermedad de la que casi todo el mundo muere. A mí me dieron por un paciente desahuciado y me quedaban prácticamente unos días de vida y ahí fui jalando y al final terminé 7 meses en el hospital entre cuidados intensivos y una sala normal y sobreviví milagrosamente y a lo largo de ese tiempo me dediqué a leer y salí en brazos de mi padre y llevaba un morral conmigo atrás y era mi primera biblioteca. Después, el joven Mendoza abandonó la carrera de medicina por la de literatura y dejó también su casa para malvivir en pensiones. La gente se atrincheraba en sus casas y procuraba no salir a la calle. Viajar a lo largo de la ciudad era un viaje espaciotemporal y mi pregunta en estas habitaciones y en estos cuartos con mi máquina de escribir era ¿seré yo capaz de escribir esa ciudad y de cruzar esas capas? 2 sucesos lo marcaron con fuego. El primero fue la masacre de Poseto cometida por su amigo y compañero de pupitre Campo Elías Delgado.
Campo Elías tomaba clases en el departamento de literatura. Era un estudiante muy raro, un bicho extraño, pero en una facultad de humanidades, en un departamento de literatura, un bicho raro está en su salsa porque está camuflado con otros bichos raros. Y él era un estudiante brillante, yo lo recuerdo como un tipo que leía en los textos originales sin traducción, leía en francés, leía en inglés y hacía unas intervenciones bastante particulares. Empezó una tesis sobre el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, era la novela de Robert Louis Stevenson sobre un hombre que se desdobla justamente, y él tenía ese libro siempre bajo el brazo. Campo Elías se reveló como asesino en serie el 4 de diciembre de 1986. Él termina asesinando de manera terrible, primero en la Alhambra, realmente mata a una estudiante de él y a la madre de ese estudiante las abre en canal, las abre a cuchillo. Él había estado en Vietnam 2 veces. Luego va al departamento de literatura, pregunta por mí y no me encuentra. Él dice, necesito hablar con Mendoza, me urge hablar con él. Y yo estaba en semestre de tesis, entonces yo hubiera podido estar en la Biblioteca Nacional, en la Luis Ángel Arango. Eso le dice la secretaria, él se pone muy furioso, sale, camina hasta la calle 53, mata a su propia madre, cambia de procedimiento, se pasa a un revólver 38 corto, mata a su madre, incinera el cuerpo, quema el apartamento, se incendia el piso prácticamente, llaman a los bomberos y con el pretexto del incendio él va bajando piso por piso pidiendo las páginas amarillas para llamar a los bomberos. La mayoría eran estudiantes universitarias, mujeres, abren la puerta de manera muy ingenua y él mata 6 personas en el edificio. Las 9 primeras víctimas son todas mujeres, no hay un solo hombre. La masacre fue dinamita pura en la cabeza de Mendoza, quien años después escribiría Satanás, una de sus novelas más aclamadas. Y después entra al restaurante Poseto y ahí comete la masacre en el restaurante, que es una pizzería en la calle 61-62 con la carrera séptima, y ahí termina de asesinar 20 personas más. Y luego hay 2 versiones, una dice que lo dieron de baja los agentes de la policía cuando llegan, y yo tengo otra versión que es la que uso dentro de la novela, y es que él se pega un tiro, se lleva el revólver a la 100 y se suicida cobrando la víctima número 30 del día, que es él mismo. Ya cuando estaba escribiendo la novela me sorprendí que no había tumba, que no había servicios funerarios, y hasta donde tengo entendido, Campo Elías tenía una nacionalidad, tenía una ciudadanía norteamericana, y creo que la Embajada de los Estados Unidos reclamó el cadáver. Otro evento crucial en la vida de Mendoza fue cuando con 24 años viajó por primera vez a Europa y Asia y terminó preso en Israel, acusado de conspirar en favor de Palestina. Y fue muy bello ver la relación entre la obra y la ciudad. Yo estoy en Israel en el año 88, es un momento convulso, hay una intifada, hay un levantamiento y una emancipación popular. Entonces yo tengo amigos en el bando contrario, digamos, entre los palestinos. Voy a Jerusalén con cierta frecuencia, me entrevisto con ellos. Más tarde me enteraría de que hacían parte de la OLP, de la Organización para la Liberación de Palestina, y eso supone entonces una detención, unos interrogatorios. Luego descubren que yo no sé nada, se dan cuenta que yo en realidad soy un sujeto que está detenido de una manera completamente irregular, injusta, y logro salir de ahí. Me dan 24 horas para salir del país y yo salgo en barco, yo salgo hacia Creta, hacia lo que hoy en día es la zona de Chipre, de ahí logro llegar a Pireus en Grecia, de ahí paso a Italia, llego a Brindisi. Al regreso, Mendoza se vinculó a la Universidad Javeriana y fue profesor allí por 12 años, hasta que sintió que se moría de tedio. Entonces se fue a Estados Unidos. Logro comunicarme con la editorial, hablo con Gabriel Iriarte y le digo, oye, alguien dejó una razón en el departamento de lenguas, soy Mario Mendoza, y me dice, pero ¿usted qué está haciendo? ¿Usted dónde se encuentra? Y ahí me dice que él tiene interés en una novela, en un manuscrito que está en la editorial, que es Scorpio City, y que ellos quisieran publicarlo, y para mí eso es la promesa de una carrera. Y yo tiro un doctorado a la basura, yo renuncio, digo que no. Un doctorado en una universidad en Estados Unidos es más que una carrera prometedora, es un futuro
es un para siempre. Y yo tiro todo eso a la basura, renuncio, me regreso a Colombia. Ese viaje de la lectura me parece que es la clave y es lo que a uno nadie le enseña. El debut del escritor no fue del todo exitoso. La crítica lo destruyó sin piedad, hasta que se pronunció una voz autorizada como ninguna. Dicen que es una novela espantosa, muy mala, me dan muy duro y yo tengo que aguantar. Con una semana, 10 días de diferencia, María Mercedes Carranza saca una columna diciendo que ella acaba de leerse una novela maravillosa que se llama Scorpio City, que le encantó, y esa columna me salva la vida. Después vendría Satanás, premiada en España en 2002, y a partir de entonces Mendoza es un fenómeno incesante. Mario tiene una hinchada, por decirlo de alguna manera, una fanaticada dentro de la población joven muy importante, muy importante. Él en las firmas de la Feria del Libro, por ejemplo, él puede llegar a firmar 4.000 ejemplares, 5.000 ejemplares, cosa que es verdadero récord absoluto. Felipe Osa, uno de los libreros más respetados del país, también señala una de las claves del éxito de Mendoza. Yo diría que es una especie de profeta apocalíptico, porque lo que muestra es lo que va a suceder. Las calles están siendo atacadas. Efectivamente, en sus libros apareció la pandemia de forma anticipada. Esto dijo en una conferencia en 2017. Es inminente una pandemia. Es decir, es cuestión de pocos años o meses, no sabemos. En algún momento una gripe se va a convertir en una enorme pandemia y vamos a ver estas imágenes que son imágenes como extraterrestres, imágenes como de película de ciencia ficción. Dicho y hecho, en sus libros se leyó y se vio el COVID antes de que apareciera en el mundo real. Completamente llenas, ellas empiezan a descubrir que hay un plan secreto para destruirnos. Están las mismas, pero hubo unas que tocó quitarlas. Mendoza lleva varios años trabajando con Keko Olano, quizá el mejor ilustrador del país. Sus novelas gráficas y cómics también son un éxito. Mira, esto es antes de la pandemia. Mírala. Eso estaba en nuestro cómic primero. Y ahora todas las clínicas están iguales. Un sueño para mí. Es tal el furor de Mendoza que Planeta decidió reeditar toda su obra poniendo en las portadas murales que están dispersos por Bogotá, donde ocurren las historias. Estamos hablando de que sus ventas son de 6.000 a 10.000 ejemplares fácilmente, sin ningún problema. Ellos han logrado plasmar de manera gráfica una ciudad alternativa. Sebastián es uno de esos fervorosos lectores de Mendoza. Nunca lo había atraído la lectura hasta que a los 18 años cayó en sus manos la edición pirata de Una escalera al cielo. Ese fue mi libro clave para empezar en este mundo. Lo leí en un día. Mario nos narra historias que no suceden en el centro, sino hacia afuera. Nunca había agarrado un libro para poder, no sé, viajar. Y cuando tomé ese libro, me cambió. Ahí empecé, después seguí con Satanás. Cuando se le pregunta por qué los libros de Mendoza hipnotizan a la juventud, responde sin vacilar. Los jóvenes estamos cansados y lo que nos ha Mario reflejado en los libros es como, hey, abra los ojos usted, coja este libro, léalo, te aparece una historia, pero al fondo de la historia hay algo. Cógelo y mira si con eso puedes cambiar el país. Sebastián es fotógrafo y creó en las redes sociales una especie de club llamado Lectores de Mario Mendoza. En Facebook hay 100.000 personas aproximadamente, en Instagram casi 50.000 y en Twitter 20.000. El furor por la obra de Mendoza lo llevó a tatuarse la ilustración de uno de sus libros. Y no es el único que lleva al escritor grabado en la piel. Lo tenía pensado hace un año aproximadamente, pero pues siempre un tatuaje es algo costoso. Ajá. Estuve ahorrando. Hay una chica que se tatuó Buddha Blues, tengo un compañero que también se tatuó la portada de Buddha Blues acá en el pie. Es bellísimo, se tatúan frases y a veces se tatúan carátulas. La de Lady Massacre, por ejemplo, varios trans, como un símbolo de la lucha trans. Llegan a Filbo y en la firma
se quitan las camisetas o se quitan las chaquetas y me muestran el brazo. Y a mí me conmueve mucho. Son muy combativos. Los míos son lectores muy presenciales, muy fuertes, muy contundentes. Contundentes y multitudinarios. La audiencia que ha cosechado este autor es simplemente descomunal. Yo sacrifiqué fines de semana, todos los fines de semana de mi vida joven, hasta los 45 años los sacrifiqué yendo a bibliotecas públicas sábados y domingos a conversar con los lectores. Yo los gané a pulso, uno a uno. Y asimismo los lectores devoran los libros de Mario Mendoza, uno a uno, sin terminar de saciarse nunca. Muy pronto sale Los Fugitivos, la segunda parte de una trilogía gráfica que empezó con Caópolis. El nuevo libro viene con realidad aumentada. Después de conocer un poco sobre el autor Mario Mendoza, los invitamos a observar un video de la cultura coreana. De paso, extender la invitación para que asistan a la Feria del Libro, pues este país está como un invitado muy especial. En el pabellón de Corea del Sur encontramos un stand dedicado a la cultura coreana. Cientos de personas se acercan cada día a este rincón de la feria para hacer una prueba de hanbok, la ropa tradicional de Corea. Hanbok es ropa tradicional de Corea, lleva muchísimos años, tampoco no sabemos cuándo empezamos, pero antes usaban diario, ahorita están usando los coreanos solo días especiales, por ejemplo día de cosecha o el año nuevo, calendario lunar, para juntar entre las familias y también para sentir más tradicionales. Y la ropa es muy diferente, depende de clase. Antes la gente usaba hanbok, depende de clase, podrían usar diferentes colores y también diferentes diseños. Y ahorita, por ejemplo, la gente no utiliza mucho, pero en general cuando nosotros casemos siempre utilizamos hanbok. El hombre normalmente es rojo o azul, las mujeres utilizan mucho verde y color rojo. Otro de los talleres que encontramos aquí son las flores de loto con papiroflexia. Flor de lotus estamos preparando porque eso representa budismo. Por ejemplo, Buda está sentada arriba de lotus. Lotus, eso es muy bonito flor y aparte eso florece en el agua lodo. Agua es sucio, pero flor es muy muy lindo. Eso quiere decir que aunque alrededor de ustedes hay malas personas o hay situaciones muy muy difíciles, aún así tú puedes estar muy bien, feliz. En budismo quiere decir que todo depende de ti, no alrededor. Aprender caligrafía está de moda entre los jóvenes coreanos. Este arte es muy representativo de Corea y por ello también tiene su lugar en la feria. Ahorita los jóvenes están haciendo mucho caligrafía, diciendo como frases muy muy bonitas. Es como la moda entre los jóvenes y algunas personas aprenden cómo escribir bonito. Las relaciones entre ambas naciones se remontan a la Guerra de Corea iniciada en 1950. Y aunque nos parezca un país muy lejano, en la actualidad la cultura coreana está muy presente entre muchos de los jóvenes colombianos. Por ejemplo, Corea está invitado, el país invitado de honor, porque este año Colombia-Corea cumple 60 años de establecer de relaciones diplomáticas y aparte Colombia participó para nuestra guerra hace muchísimos años, por eso Colombia es un país muy muy importante y ahorita está llegando mucho Hallyu como drama o música, también muchas cosas. Por ejemplo, hace 12 años cuando yo estuve en Colombia, no muchos conocían Corea, pero ahorita mucha gente está aprendiendo coreano, sí conoce muy bien muchas palabras y por eso estoy aquí también para expandir más nuestra cultura para que la gente colombiana pueda conocer nuestra cultura. Cerca de 15.000 kilómetros separan la capital de Corea del Sur, Seúl, de Bogotá. Sin embargo, hasta el 2 de mayo, los colombianos podrán disfrutar de un pedacito de las tradiciones del invitado de honor en la Filbo. Vamos a estar aquí hasta finales de la feria
que es 2 de mayo. Ustedes pueden llegar aquí para probar hanbok y también para realizar varios talleres, algo relacionado de Corea. Pueden llevar las cosas, lo que ustedes van a preparar. Todos están bienvenidos. Muchas gracias.